Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Conectar para Sanar. Qué felicidad tenerte aquí. Estoy muy feliz de compartir este episodio contigo porque hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos toca a todas e incluso a todos como seres humanos, y es esta sensación de querer hacer las cosas bien y sentir que si no lo estamos haciendo bien, si tal vez reaccionamos, si tal vez hoy no estamos siendo las personas que quisiéramos ser, si nos vemos actuando de formas que no nos sentimos orgullosos, pues entonces muchas veces tenemos esta sensación de que no somos tan buenos o tan buenas, de que somos malos seres humanos. Y hoy te voy a invitar a que cambiemos esa perspectiva. Y es que en realidad no somos malas mamás, no somos malos seres humanos, somos niñas heridas. Y cuando nosotros cambiamos como esta idea y cuando nosotras nos paramos desde este lugar distinto, todo cambia. Eso lo que me dice es, si hay algo que no está pasando, si yo no estoy siendo esta mujer amorosa, si el amor no se está expresando, si la curiosidad no se está expresando, si la confianza no se está expresando, es porque algo lo está limitando, no porque realmente yo no tenga ese potencial, no porque yo esté dañada, no porque no pueda hacerlo distinto. Y eso nos abre 100% las posibilidades, a la compasión, al amor, a acompañarnos y a saber que siempre, siempre podemos volver al amor y a la conexión, que es como nuestro estado natural, es nuestra naturaleza. Y a mí me gusta siempre pararme desde una base. Siempre que trabajo en terapia, en talleres, en todo lo que hago, me paro desde este lugar. Y siempre a las personas que han sido mis consultantes en la primera sesión les digo, ok, tú llegaste aquí con ciertas cosas, ¿sí? Con reacciones, con patrones, con situaciones en tu vida que no te gustan, que quisieras transformar. Y lo más importante es que entendamos que eso no es lo que tú eres. ¿Listo? Tú no eres esa reacción, tú no eres esa situación retadora, tú no eres esa forma de relacionarte que no te gusta. Esas son formas y cosas aprendidas, pero en esencia tú eres amor y tu esencia está intacta. Y vamos a ir quitando capas y vamos a ir reconociendo qué es eso que no te está permitiendo ser ese ser auténtico, amoroso y conectado que viniste a ser a la tierra. Y cuando nosotros nos paramos en ese lugar de esto no es lo que yo soy, ya empezar a trabajarlo desde ahí es completamente distinto. Porque entonces yo puedo ver algo que me parece muy malo, entre comillas, que me da mucha vergüenza, que yo digo, ¿cómo es posible? Pero tranqui, es que eso no soy yo, ¿sí? Tal vez yo aprendí a defenderme de esa manera, a reaccionar de esa manera, a protegerme de esa manera, pero no es lo que tú eres. Y hoy te invito a que veas todas esas situaciones en tu vida y todo eso que quieres transformar desde ese lugar. Y en la maternidad sí que más, porque esto se nos va a despertar muchísimo. Hay muchas cosas que vamos a ver que tal vez no nos gustan tanto, que nos confrontan o que nos retan, y verlo desde el lugar de, bueno, yo puedo trabajar esto no es lo que soy, yo soy amor y yo vengo a conectar nuevamente con ese amor que en esencia todas somos y todos somos, pues entonces ya es muy distinto, ¿cierto? Porque es quitarnos las etiquetas de que estamos dañadas, de que hay algo mal con nosotras, de que no lo hacemos suficientemente bien y ya pararnos como en un lugar de muchísima compasión. Y quiero empezar hablando de una historia que me viene de inmediato. Esta historia a mí me marcó completamente. Y hace unos años llegó a terapia una mujer, yo en ese momento no era mamá todavía, y esta mujer se sentó en el consultorio y me acuerdo que me miró y me dijo, yo no siento amor por mi hijo. Y tenía un bebé más o menos de unos 6 meses en ese momento. Y cuando yo escuché estas palabras, yo podía sentir el dolor, la culpa, la vergüenza en estas palabras, o sea, la carga tan grande que ella tenía que llevar. Y
Entonces yo la escuché y ella me decía, yo no siento la conexión que dicen tener, yo no siento este deseo de proteger a mi hijo, de estar todo el tiempo con él. Es más, quisiera irme, quisiera huir muchas veces. No siento ese amor que desborda por los poros, no siento nada de lo que me dijeron que yo iba a sentir. Cuando yo escuché esta historia fue como, wow, cuánta valentía. Yo me acuerdo mirar a esta mujer y solo sentía mucho respeto y mucha admiración por poder nombrar esto, porque ella tenía mucha culpa y mucha vergüenza. Y, y un camino podría haber sido no enfrentarse a eso, no nombrar eso, ¿sí? Tratar de ocultarlo, tratar de huir, pero ella lo que hizo fue nombrarlo y empezar a decir, esto me está pasando, ¿sí? Esto me está pasando, y ella hasta el momento sentía que tenía que haber algo muy malo con ella para que ella no pudiera amar a su hijo como todas las otras mujeres lo hacen, ¿cierto? Y como todo lo que decimos y nombramos muchas veces, pues ella no lo sentía y decía, tengo que estar muy mal para que esto me esté pasando. Y entonces empezamos un proceso muy hermoso donde pusimos en el centro su historia, su niña y lo que ella vivió. Entonces, en vez como de enfocarnos en el niño y en su bebé, lo que hicimos fue empezar a conectarnos con lo que ella vivió. Y empezamos a hacer un trabajo muy profundo en su historia, en lo que ella no tuvo, en lo que ella tuvo que cargar sola, porque desde muy pequeñita tuvo que cargar mucho sola, y empezamos a reconocer todo el dolor que ella nunca había visto y que ella nunca había reconocido. Sí, ella nunca se había sentido vista, nunca se había sentido acogida, abrazada, sostenida. Entonces, desde muy chiquitica, ella tuvo que empezar no solo a hacerse cargo, sino que también empezó como a cargar con esta sensación de que ella no era suficiente, de que ella no merecía amor y que ella tampoco podía amar, porque ella lo que hizo fue como endurecerse, que es lo que muchas veces hacemos en los lugares que nos duelen. Nosotros muchas veces en lugares muy dolorosos nos volvemos más rígidos, nos volvemos más fuertes, nos volvemos más cerrados, nos ponemos un caparazón para que no puedan entrar ahí. Entonces muchas veces en esos lugares donde creemos que hay como más rigidez, en realidad hay más dolor que no ha sido nombrado. Y entonces lo que hacemos es protegerlo para que no nos duela, porque esta chiquitica no tenía cómo lidiar con todo lo que estaba viviendo. Imagínate uno desde chiquita no sentirse visto, no sentirse amado, no sentir que es suficiente, sentirse rechazado. Pues entonces lo que ella hizo fue decir, entonces no te necesito, entonces puedo con todo sola, pero en realidad lo que había adentro era mucho dolor, mucha angustia. Y lo más adaptativo que ella pudo hacer, lo mejor que ella pudo hacer para poder sobrevivir, para poder asimilar lo que estaba pasando, que realmente no lo asimilaba, sino que simplemente lo dejaba ahí a un ladito, pues fue ponerse este caparazón. Porque si no, el dolor hubiera sido muchísimo. Ella necesitaba a alguien que la acompañara, necesitaba sentirse vista, necesitaba sentirse amada, como todos los niños necesitamos. Entonces, ella creció de esa manera y claramente tuvo dificultades en sus relaciones de pareja, en sus relaciones, pero de una u otra forma lo pudo llevar, ¿cierto? Que es lo que muchas veces nos pasa, como que nos acostumbramos a vivir de una manera y decimos, yo soy así. Pero entonces con la llegada de su hijo, fue como ese momento crucial donde ella ya no podía negar lo que estaba pasando, fue como que se lo pusieron de frente. Y entonces ella empezó a hacer todo este proceso de abrazar a su niña, de reconocer su dolor, de llorar lo no llorado, de abrazar a su pequeñita y por primera vez reconocer todo lo que tuvo que vivir y de ver lo valiente que tuvo que ser y de ver que esa protección que se puso en realidad fue lo mejor que pudo haber hecho, que no es que ella estaba dañada, sino que por el contrario, ella hizo lo mejor que pudo siendo una niña chiquita con todas esas dificultades y todos esos retos que tenía en el entorno y empezó a abrir su corazón a la compasión por su propia historia y por su propia niña. Y empezó a poder acompañarse y a poder abrazarse y a poder reconocerse. Y eso empezó a hacer que se abriera la puerta a poder ver a su niño con amor.
Me acuerdo el día que llegó a una sesión y me dijo, siento que por primera vez puedo sostener a mi hijo con amor, siento amor. Y esto era como, o sea, puedes sentir el amor que en realidad siempre estuvo ahí, sino que estaba limitado por lo que ella no tuvo. Ella nunca tuvo alguien que la mirara con amor, ella nunca tuvo alguien que la sostuviera con amor. Y cuando nació su hijo, no sabía cómo darle lo que ella no tuvo, no tenía cómo dárselo. Pero cuando empezó a ir adentro, cuando empezó a abrazarse, esto empezó a florecer de manera natural. Y esta historia a mí me emociona y es como, es muy hermoso cuando vemos eso en carne propia, porque es como reconocer que de verdad, no es que seamos malas y no es que no estemos completas y no es que no seamos suficientes. Es que algo dentro nos necesita y nos necesita para ser abrazado y para ser amado. Y la llegada de nuestros hijos por eso es tan mágica y tan poderosa. Porque estamos en un momento donde somos mucho más sensibles, donde hay muchos cambios, donde hormonalmente estamos distintas, donde nuestro cerebro cambia, donde estamos mucho más abiertas al entorno, donde estamos mucho más como ahí conectadas con ese poder de la supervivencia, porque estamos ahí como listas para ayudar a sobrevivir a nuestra cría. Pero a la vez todo eso hace que estemos mucho más abiertas a nivel inconsciente, a eso que nosotras vivimos y a eso que nosotras experimentamos cuando fuimos niñas. Y tal vez tú no vives algo como, no siento amor por mi hijo o por mi hija, ¿sí? Tal vez lo que tú sientes y experimentas es una reacción muy automática cuando sientes a tu niño o a tu niña llorar. Y sientes un deseo de callarlo, y sientes un deseo de que pare rápido, y sientes que eso te detona. Y entonces puedes decir simplemente, es que qué desespero el llanto de mi hijo o de mi hija, y es que lloran muchísimo. O puedes empezar a reconocer que tal vez en tu historia, cuando tú llorabas, no había espacio para eso. Y te criticaban, o te decían no es para tanto, te invalidaban. Y entonces hoy, cuando ves eso en tu hijo, se activa tu herida, se activa eso que tú experimentaste cuando eras una niña. Y entonces podemos empezar a mirar con muchísima más conciencia lo que nos pasa y lo que nos mueve y lo que nos detona. Porque entonces ya sabemos que no es que haya algo mal en nosotras, sino que hay algo que no está permitiendo que ese amor se exprese. Y entonces es posible que a mí lo que me detone es que mi hija o que mi hijo no me pongan atención y que yo les diga algo y que miren hacia otro lado o sigan haciendo lo que están haciendo. Y que lo que yo sienta en ese momento es, no me están respetando, no me están dando el lugar, no están respetando la autoridad. Pero entonces cuando yo voy y miro mi historia, tal vez lo que empiezo a reconocer es, wow, yo tenía que cumplir sí o sí. Y si yo no ponía atención, si yo estaba concentrada en otra cosa, tal vez de inmediato venía la palmada o venía el grito o venía el a mí me tenés que respetar. Y entonces se está activando mi historia y mi herida. Porque entonces yo no logro ver que tal vez mi hijo y mi hija simplemente están concentrados en otra cosa, sino que estoy conectando de inmediato con la historia que está guardada en mi cuerpo. Porque esto es lo más interesante. Y es que a nivel muy inconsciente, todo esto está grabado y está grabado en nuestro cuerpo. Entonces puede que yo no me acuerde de ciertas cosas. Hay cosas que incluso no nos vamos a acordar a nivel verbal, porque hay cosas que pasaron a nivel preverbal, es decir, cuando todavía no teníamos lenguaje, por ejemplo. Entonces, cuando yo era muy bebecita, puede que a mí me dejaran llorando en la cuna. ¿Listo? Y que nadie viniera y que yo llorara y llorara y llorara y nadie viniera a ayudarme y nadie viniera a consolarme. Y es posible que yo no tenga lenguaje para esto.
pero de pronto en presente puedo darme cuenta que escucho a mi niña llorar y siento una angustia inexplicable. Y siento algo que se me detona desde adentro inexplicable y siento que entonces se va a traumatizar y siento que tengo que salir corriendo y siento algo muy fuerte dentro. Y entonces ahí me está diciendo que hay algo mucho más profundo, que tal vez yo no voy a recordar exactamente cuál fue el suceso y está bien no recordarlo. ¿Por qué? Porque en presente, si no estoy suficientemente consciente, si no estoy suficientemente atenta, voy a poder tener la información necesaria para empezar a trabajarlo. Porque entonces si yo empiezo a reconocer que se activa esto en mí y que se activa esta incomodidad y esta angustia profunda, pues entonces yo puedo hacer una pausa y empezar a conectar conmigo y empezar a acompañarme desde el cuerpo, empezar a acompañarme desde lo que estoy experimentando aquí y ahora. Así no tenga toda la información de lo que viví en mi infancia, que es lo que muchas veces nos detiene. Y tal vez tú lo sientes como, sí, muy lindo esto, pero es que yo no me acuerdo de nada. Yo borré toda mi historia, yo borré toda mi infancia, entonces no sé qué viví. Está bien. Ponle atención al presente. ¿Qué te molesta? ¿Qué te detona? ¿Qué te hace reaccionar? ¿Qué te confronta? ¿Qué hace que pierdas el control? ¿Qué hace que salgas de tu centro? Ahí vas a tener la información para empezar a trabajar. Pero ojo que esto no es tan sencillo. Y acá viene algo muy importante. Y es que camuflar estas cosas es muy fácil. ¿Listo? Y voy a ponerte un ejemplo acá. Y un ejemplo real que pasó este fin de semana. Estábamos en un paseo, ¿cierto? Salimos de la casa, Sebas, Sol y yo, y nos íbamos a devolver por la noche. Entonces le pusimos la pijama a Sol, había que lavarle los dientes para traérnosla dormida. Y nos montamos al carro y yo le iba a lavar los dientes a Sol y Sol no se quería lavar los dientes y gritaba y lloraba y lloraba y lloraba y gritaba y no me los laves y no me quiero lavar los dientes. Está en ese momento donde además quiere como hacer todo sola y donde hay que crear todo un juego y todo un parche para que ella muchas veces haga las cosas básicas, como vestirse, como lavarse los dientes. Y generalmente estamos muy dados a eso, ¿cierto? Como juguemos y hagámoslo divertido y bueno, todo esto, pero pues estábamos en el carro, ella ya estaba muy cansada, ya estaba en un punto donde ya es más complejo y yo no tenía la paciencia tampoco en ese momento para hacer todo un juego. Además sabía que ella ya estaba como desconectada del cansancio, pero en ese momento yo la cojo, yo la tenía acá y la puse como en la silla del carro. Listo, la puse en la silla del carro como que necesitaba como aire y respirar. Pero en el momento que yo la puse en la silla del carro, no fue amoroso. No fue amoroso. Había dentro de mí una emoción fuerte. Yo ya estaba como cansada y estaba saliendo de mi centro y estaba reaccionando. Y ese ponerla en la silla de esa manera era como una manera de no más, ¿sí? Y acá pasa algo muy importante. Y terminó de pasar esta escena, llegamos a la casa y Sebas me dijo, la pusiste en la silla súper fuerte. Y en un primer instante yo me revolqué un poquito y fue como que, ay, pero es que estaba muy encartada y ella estaba llorando mucho y necesitaba ponerla en alguna parte. Pero en realidad es como que yo lo miré más profundo y fue como, sí, algo en mí estaba detonado, algo en mí estaba desconectado, algo en mí no estaba de manera amorosa acompañándola. Yo la puse en esa silla y por dentro estaba muy desregulada. Y ella siente eso, porque los niños sienten eso. Nosotros somos los correguladores de los niños, entonces yo estaba desregulada y claramente ya se desreguló muchísimo más. Y empezó a llorar más y a gritar más y todo escala porque cuando uno está desregulado, ellos de inmediato se conectan con eso y es como todo escala muchísimo. Pero ahí fue como,
Ok, yo puedo hacerme la boba y excusarme en decir, no, claro que no. O reconocer que efectivamente eso es lo que pasó. Y que efectivamente yo la puse en esa silla muy fuerte. Pero muchas veces lo que hacemos es que nosotras mismas nos contamos la historia de, no, es que simplemente estaba muy encartada o no fue para tanto. Y si es para tanto, porque si nosotras empezamos como a maquillar ese tipo de cosas, nunca lo vamos a poder trabajar. Esto requiere que nosotras seamos demasiado conscientes y como que nos quitemos las máscaras y nos miremos a los ojos y digamos, vení, yo acá estoy completamente activada y yo le estoy hablando de esta manera y yo la estoy manipulando de esta manera. Así no sea lo que yo quiera hacer, ¿sí? Porque yo hablo de crianza respetuosa, de autoconocimiento, pero me pasan estas cosas. Y entonces, si yo no empiezo a reconocer esos momentos y no me reconozco ante mí misma que la puse en la silla así, cuando yo le grite, cuando yo reaccione, cuando yo haga algo de lo que no me siento orgullosa, lo voy a camuflar, lo voy a maquillar, lo voy a excusar. Y entonces, uno, no voy a tener el poder de reparar, que es tan importante, porque no tenemos que ser perfectas para nada, pero tenemos un gran poder que es la reparación. ¿Cómo yo puedo acercarme después y decirle a mi hija, mi amor, reaccioné de esta manera, perdóname? Sé que en ese momento te puse duro en la silla y eso es mío, corazón, no es tuyo. Mamá estaba cansada, mamá estaba agotada y mamá reaccionó. Perdóname, estoy aprendiendo. Y hacer eso, que puede parecer pequeño, en realidad es inmenso. Porque es que nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos que no somos perfectas, que también somos seres humanos aprendiendo y que está bien equivocarse, pero que cuando lo hacemos tenemos suficiente conciencia y valentía para reconocerlo, para darnos cuenta y para pedir perdón y reparar. Entonces, esto es fundamental porque nos da la oportunidad de reparación. Pero dos, no solo de reparación, sino de hacernos cargo. Porque es que tal vez yo empiezo a darme cuenta que esas pequeñas cositas se están repitiendo y que cuando mi hija llora y está descontrolada y está desconectada y está desconsolada, en muchos momentos tal vez empiezo a darme cuenta, si soy suficientemente consciente, que eso me está activando. Entonces, si yo no me hago cargo, si yo no lo veo, no voy a poder trabajar en eso. ¿Y en qué es lo que eso me está mostrando? ¿Por qué eso está activando algo en mí? ¿Qué es lo que está activando en mí? ¿Qué es lo que está activando en lo más profundo de mí? Ay, pucha. Empiezo a mirar y me doy cuenta que eso tal vez también me había pasado esta semana, cuando ella estaba llorando porque no se quería comer lo que le servimos y quería otra cosa. Ay, también sentí eso. Y también sentí ese malestar. Entonces ahí es como que se me abre la puerta a yo empezar a verlo realmente. Pero para eso necesitamos mucha conciencia. Y hay algo que a mí me ha servido mucho en este proceso desde que me convertí en mamá. Y es que yo tengo como una, no sé, una herramienta o simplemente algo que hago. Y es que cada que yo siento algo de lo que me siento avergonzada, cada que yo hago algo o experimento como estas cosas que uno dice, ¿cómo voy a contar esto? Qué vergüenza, esto es de una mala mamá. Siempre de inmediato se lo cuento a Sebas. O sea, si yo siento que quiero zarandear a Sol, voy y le digo a Sebastián, ¿sabes qué? Sentí un impulso tan grande como de zarandear a Sol. Y hago esto con una intención muy profunda y es quitarle fuerza a eso. Porque muchas veces como nos identificamos con eso y como hemos crecido queriendo mostrarnos perfectas y buenas y como la pareja perfecta y como la mamá perfecta y como los todo perfecto, entonces lo que hacemos es que cada que sentimos estas cosas tenemos que encontrar una manera de encubrirlo, de taparlo o de no reconocerlo. Y terminamos culpando a otros, buscando culpables de es que tú me hiciste reaccionar de esta manera, o encubriéndolo ante nosotros mismos y haciendo como que eso no pasó. Pero entonces, cuando yo se lo cuento a Sebas, lo que hago es decir,
sí, yo reaccioné de esta manera o yo sentí esto, pero esto no es lo que yo soy. Si esto fuera lo que yo soy, yo no reflexionaría al respecto. Yo no estaría aquí hablando contigo al respecto y yo te quiero contar esto porque yo no quiero tenerle miedo a esa sombra. Yo estoy aquí para mirarla a los ojos y para hacerme cargo de eso. Pero entonces es muy bonito porque también incluso con la pareja es quitarnos ese traje de seres perfectos y que él también sienta que puede sentir lo que siente y que puede equivocarse y que podemos reparar y que podemos construir, pero aquí no somos dos seres iluminados, somos dos seres aprendiendo. Y ha sido muy bonito porque cuando hago eso y se lo cuento, los dos terminamos riéndonos sobre eso, como que se aliviana la situación, como que ya eso que parecía tan grande en la mente, soy un monstruo, termina siendo como, ok, sí, sentí esto, pero eso no significa que eso es lo que yo soy, ni que eso es lo que siempre voy a hacer. Pero cómo empezamos como a darle lugar para que eso no se quede como en las tinieblas, para que eso no se quede por allá en lo oculto, sino realmente decir, wow, yo puedo darle un lugar a esto. Porque hay algo acá que es muy importante. Y es que si nosotras, en esencia, somos conexión, somos curiosidad, somos amor, somos disfrute, somos gozo, si eso no lo estamos experimentando en nuestra vida y en nuestra maternidad, pues entonces la gran pregunta debería ser ¿qué es lo que no está permitiendo que eso pase? ¿Qué es lo que no está permitiendo que yo disfrute a mis hijos y que yo viva tratando de controlar toda la situación? Que tal vez yo me siente a jugar con mis hijos y en vez de disfrutar jugar con mis hijos, sienta que es este desorden. Debería estar arreglando la casa. Esta casa es un desastre. Yo puedo quedarme viviendo desde ese lugar o cuestionarme y decir, ¿por qué no estoy disfrutando a mis hijos? ¿Qué hay más profundo que no me está permitiendo disfrutarlos? Y entonces tal vez voy a mi historia y veo y digo, claro, yo viví en un entorno de muchísimo caos y cada que hay desorden, me conecto con ese caos y me siento insegura y siento que el orden y el control siempre me dieron esa seguridad desde niña y entonces trato de alcanzar esa seguridad una y otra vez y no disfruto la experiencia con mis hijos. Pero entonces mira que si yo me quedo solo en debería estar organizando la casa, nunca voy a poder trabajar lo que hay más profundo y conectarme con el gozo y el placer y el disfrute de poder vivir la vida y gozar con mis hijos y gozar con la familia que estoy construyendo. Y no solo entrar en el rol de la que lidera y ordena, sino la que también se goza el camino. Entonces mira que esto es muy bonito porque empezar a reconocer esto es también una puerta hacia la libertad y el disfrute. Que qué rico gozarnos el camino de ser mamás, con todo lo que trae, con todos los colores, con la luz y con la sombra. Pero entonces, ¿cómo yo empiezo como a ver más allá? A ver más allá. Si el amor no se está expresando, algo no lo está permitiendo porque yo soy amor. Partamos siempre de ahí, o sea, yo quiero que te lleves como ese mantra de hoy. Y es como, si estoy con mis hijos y una y otra vez se me está activando esto, y estoy reaccionando de forma agresiva, o estoy reaccionando de forma hostil, o por el contrario, estoy sobreprotegiendo, ¿sí? Y no quiero que mis hijos exploren, y tengo miedo todo el tiempo. Todos esos son llamados de atención, no camisas de fuerza a lo que va a ser mi experiencia de la maternidad, si yo lo permito, si yo lo permito. Pero entonces nuevamente viene él, tiene suficiente conciencia y valentía para verlo, porque lo que yo no puedo ver no lo puedo trabajar. Entonces yo me puedo quedar diciendo que el mundo es un lugar muy inseguro y que por eso los tengo que proteger tanto, ¿sí? O que mi pareja es lo peor y que definitivamente no me ayuda en nada y que definitivamente estoy viviendo una experiencia horrible porque mi pareja no le importa nada, o puedo empezar a hacer algo al respecto y empezar a reconocer qué podemos hacer aquí y qué es mío y qué es tuyo en el caso de la pareja y si estamos dispuestos a trabajar esto y hacer algo distinto para que podamos gozarnos de esta experiencia.
para que podamos sintonizarnos con el amor y la presencia, porque así como la historia de esta mujer que sentía que no podía amar a su hijo, muchas veces somos todos de alguna manera. No podemos amar, no podemos conectarnos, nos sentimos desconectados, nos sentimos todo el tiempo irascibles, nos sentimos en modo alerta. Y todos esos son como llamados de lo más profundo. Porque hay algo tan poderoso, es como que algo nos ama tanto, llamémoslo Dios, el universo, la vida. Todo esto nos ama tanto que va a ser todo para que despertemos. Y entonces nos mandan a los hijos como estos maestros con los que vamos a evolucionar, con los que vamos a crecer, y nos los ponen ahí para que nosotros veamos esto, pero a veces no lo vemos. Y no lo queremos ver, y es como, wow, y si lo veo, y si empiezo a reconocerlo, y si empiezo a darme cuenta que no tengo que huir de esto, porque esto no viene a dañarme. Esto viene a mostrarme dónde falta amor. Y acá hay una herramienta muy poderosa que te voy a entregar. Listo, y lo primero es cuando tú sientas que estás reaccionando, que algo te está detonando, que algo te está confrontando, que te está activando desde adentro, lo primero es date cuenta. Date cuenta y reconócelo. Y haz el ejercicio consciente de reconocerlo. Escribe sobre eso. Medita sobre eso, observa en qué momento se activa, conócelo a profundidad. A mí me gusta mucho decir como que siéntate y literalmente como que profundiza en eso, profundiza en lo que estás viendo, en lo que estás reconociendo. Uy, hoy reaccioné cuando mi hijo lloró. Pero entonces, como ya empiezo a hacerlo consciente, empiezo a escribir como, uy, esto me pasa en estos momentos y reacciono a estos momentos y esto pasa en mi cuerpo y se me acelera el corazón y siento como que las manos se me ponen tensas y siento un deseo muy profundo de gritar. Entonces, primero, dale espacio a eso, como que date el permiso de conocer eso, como si conocieras un personaje. Listo, porque eso es una parte de ti. Entonces, vamos a empezar a conocer esa parte de ti, conócela, escribe, siéntate con ella. En vez de rechazarla, es como, ok, voy a conocerte, te voy a dar el lugar, te voy a abrir el espacio, vamos a conocernos. Y lo más importante aquí es una parte de ti, ¿sí? Una parte de ti hace toda la diferencia. Si yo me paro en yo soy, voy a conocer lo que yo soy, es como no. Ya ahí te estás etiquetando, te estás catalogando y te estás identificando con eso. Mientras que si yo lo nombro una parte de mí, es como, claro, es que hay muchas partes de mí y una parte de mí reacciona ante esto. Y vamos al segundo paso, y es, ¿qué es lo que está pidiendo esa parte de ti? ¿Cuál es la necesidad que no está resuelta? ¿Qué es lo que hay más profundo en esa parte de ti? Y entonces vamos a empezar a conectar con lo que hay más profundo, porque entonces tal vez yo estoy reaccionando, ¿sí? Y estoy reaccionando porque mi niña siente que no soy tenida en cuenta y que soy invisible. Entonces cuando mis hijos no me miran y no me escuchan, se activa esa parte de mí que se siente invisible. Pero entonces mira qué diferente, porque es como, es que yo reacciono y esta parte de mí reacciona de esta manera. Pero claro, porque esta parte siente que está reviviendo la historia de sentirse invisible. Entonces vamos a empezar a reconocer qué es lo que necesita esa parte de ti, cuál es la necesidad y cuál es el dolor de esa parte de ti. Y el tercer punto es que vamos a acompañar a esa parte de ti, vamos a acompañar a esa niña. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empiezo a acompañarla? Me puedo sentar, puedo poner la manito en el corazón, puedo empezar a hablarle a esa niña. Te veo cómo te sientes, veo que te sentiste invisible mucho tiempo de tu vida, aquí estoy, yo te veo, ¿sí? Yo te veo. Y cómo empiezo como a acompañarme, así como tal vez acompañaría a mis hijos cuando sienten algo. Imagínate la manera más amorosa como tú acompañas a tus hijos cuando están tristes, cuando se caen, cuando algo les pasa. Imagínate que pudieras llevar eso a acompañarte a ti. Y no te imaginas lo poderoso que es eso. Porque cuando nosotros empezamos a repetir estos 3 pasos, de pronto en algún momento nuestros hijos no nos escucharon, yo empiezo a sentir la activación, pero ya puedo reconocerlo en el momento.
Y ya puedo darme cuenta que no es ellos, que no son ellos realmente, que es mi herida hablando. Y ahí puedo empezar a acompañarme y puedo respirar y puedo conectar nuevamente con mi cuerpo y puedo decir, ok, aquí estoy conmigo y todo está bien y en presente todo está bien y yo estoy aquí. Y podemos hacer eso y es muy poderoso. A mí me ha pasado en momentos con Sol que he pasado de una activación muy fuerte a tener lágrimas en mis ojos de amor y de alegría por sentir que cuando estoy abrazando a mi hija, estoy abrazando a mi niña también. Y he tenido la sensación de ella llorando y yo pudiendo acompañarme como yo lo necesitaba también. Y eso es hermoso porque es como lo que le estamos dando a nuestros hijos, nos lo estamos empezando a dar a nosotras. Estamos empezando a conectar con el amor que siempre nos perteneció, a conectar con lo que somos realmente. Y entonces es como, te abrazo, hijito, te abrazo, hijita, y a la vez me abrazo a mí. Y me empiezo a dar lo que yo necesito y lo que yo necesité. Pero entonces, para seguir estos 3 pasitos, te vas a dar cuenta que vamos a necesitar mucha conciencia y que vamos a necesitar como poner el foco en lo pequeño, en lo cotidiano. No son cosas grandes. No tiene que ser el momento en el que tal vez perdiste el control completamente y entonces todo el mundo se dio cuenta, sino lo que te decía ahora, como esas pequeñas activaciones del día a día que sí afectan, que generan desconexión, que generan malestar, que hacen que te termines sintiendo como que el día pesado, que termines sintiendo que no eres la mamá que quisieras ser, pero que tal vez son cositas pequeñas. Ahí hay mucha información de lo que hay más profundo. Y entonces acá te voy a nombrar como pequeños ejemplos para que tú tal vez te conectes y digas, uy, a mí me pasa Ahora hablaba de la obediencia, ¿cierto? Cuando no te obedecen o cuando lloran mucho o cuando hacen pataletas, pero también puede ser como, mis hijos son muy lentos, por ejemplo, entonces como, ay, no es que come muy lento, ay, no es que se demora mucho para todo, ay, no es que debería ser más rápido. Ahí puede haber un indicador, ¿sí? Como, wow, es que yo tenía que hacerlo todo súper rápido, nunca podíamos descansar, había que estar todo el tiempo ocupados en algo productivo. Puede ser que rompan o dañen cosas, entonces se les regó un vaso con agua y entonces yo de inmediato siento una activación y le grito y lo regaño. Entonces ahí es como un indicador y es como, vení, ¿qué pasaba en tu historia? ¿Qué pasaba cuando tú hacías un daño? ¿Qué pasaba cuando se te caía algo? Porque muchas veces vamos a identificar y vamos a encontrar que efectivamente no había esta compañía amorosa, sino que o nos regañaban, o había un grito, o había un regaño, y entonces es como sentimos que a nuestro hijo se le cae y entonces empezamos a repetir eso y de inmediato entramos como en ese estado de activación y ahí lo que nos está diciendo es como, wow, es que mira, puede ser en esas cositas pequeñas, ahí hay información. Puede ser cuando tu hijo se pone triste o cuando siente rabia o cuando siente determinada emoción. Es importante que observes esto. Si hay alguna emoción que te genera como más frustración, que te genera más desconexión, que te irrita, entonces, ¿qué hay ahí? ¿Cierto? Como que, uy, es la tristeza o es la rabia o a veces puede ser incluso la alegría, como que no, es que ya, por favor, controla la alegría, como que empezar a identificar si hay alguna emoción que te detona, porque ahí vas a tener mucha información de lo que tú viviste y de lo que vienes también a trabajar. Puede ser cuando tu hijo, por ejemplo, prefiere a alguien más, no sé, quiero con papá y no quiero contigo y no quiero contigo, y entonces eso te detona y te activa y te sientes rechazada y te sientes abandonada. Ah, ok, ahí hay un indicador. Entonces mira que pueden ser muchísimas situaciones y como estas muchas, que la idea es que tú empieces como a observarte, pero acá pongo como todos estos ejemplos para que reconozcas que es como en lo pequeño donde está la mayor fuente como de sabiduría y de información para lo que tú vienes a trabajar. Y que esto es muy bonito porque a veces queremos como fórmulas generales para la maternidad en sí, y lo que nos vamos a dar cuenta es que cada una de nosotras tiene una historia particular. Y por eso no nos va a activar lo mismo, y por eso no nos va a dar duro lo mismo, y por eso cada una va a tener ciertas cosas por trabajar. Y esto es lo más poderoso, por eso no hay 2 caminos iguales. Cada camino es súper único y cada camino va a traer lo que
tú necesitas si tienes suficiente conciencia. Es como que ahí está la sabiduría para ti, justica y perfecta. Y muchas veces tu hijo y tu hija van a traer como esas condiciones, ese temperamento y esas formas para que a ti se te active justo eso que vienes a trabajar. Porque en realidad no se trata de tus hijos, como lo decíamos ahora, no se trata de que ellos rieguen el agua. Se trata de que se riega el agua y a ti se te está activando algo adentro. Ok, eso es tuyo. Eso no es de tus hijos. Tus hijos van a regar cosas. Tus hijos no te van a responder a veces. Tus hijos van a preferir en algún momento estar con alguien más. Entonces estás adentro. Y entonces es muy lindo porque es como, wow, ya no tengo que compararme con el camino de nadie. Con el de mi prima, con el de mi amiga, cómo le fue bien, a mí por qué me ha dado tan duro. Y lo digo porque yo he pasado por ahí, yo he pasado por estos pensamientos, yo he pasado por, ¿será que yo estoy más traumada que todo el resto del universo? Y por eso yo he tenido que trabajar tantas cosas. O, pucha, tal vez yo veo todas estas cosas porque justo en eso me he ido entrenando y justo es lo que yo vengo a aprender y por eso es lo que yo vengo a enseñar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezamos a reconocer que nuestro camino es perfecto? Que nuestro camino es mágico, que nuestro camino es hermoso, con lo que a nosotras nos activa, con lo que a nosotras nos cuesta, con lo que hoy venimos a trabajar y a transformar. Porque ya sabemos que no somos malas, que no estamos dañadas, que no somos las peores mamás del universo, que antes somos muy valientes, que tú estés hoy aquí escuchando esto significa que estás cambiando la historia. Porque es que nosotras somos niñas heridas, de otras niñas heridas, de un linaje herido, que todos hemos tratado de dar nuestro granito de arena tratando de hacerlo mejor y hoy nosotras estamos determinadas a romper estos patrones y a parar esto y a hacerlo distinto. Y eso es muy hermoso y es muy valiente porque al final no hay culpables. No hay culpables. Nuestros papás hicieron lo mejor que podían. Nuestros abuelos también no sabían esto y no tenían herramientas y no había con quien hablar de estas cosas. Y hoy nosotras podemos hacerlo distinto. Y podemos recordar que ahí donde falta el amor, ahí donde hay desconexión, ahí donde hay dureza y rigidez, falta amor. Falta amor. Así de simple. Que está esperando a que volvamos y podamos abrazarnos y podamos reconocerlo y podamos iluminar la sombra para volver a lo que siempre estuvimos destinados a hacer, que es amor, y que es conexión, y que es disfrute, y que es inocencia, así como esos niños, y que por eso nuestros hijos nos van a confrontar tanto, porque ellos vienen a mostrarnos lo que somos en esencia. Conexión, disfrute, autenticidad y amor. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a reconocer esos momentos de desconexión, de quiebre, de sentir que no estamos siendo las que queremos ser, para verlo como la gran oportunidad de nuestra vida y para recordar que no estamos dañadas, estamos despertando, estamos sanando, ya lo estás haciendo, eso es inmenso, ya estás cambiando la historia, que dejemos de vivir en pasado, que podamos abrazar el presente y que podamos elegir cómo queremos maternar hoy, abrazando todo lo que nos necesite. Un abrazo.